Este video llega gracias a... Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Gracias a Samsung. 8:06 de la mañana comienza Ampliación de Noticias. Fernando Carballo y Mávila Huertas los acompañamos a partir de este momento durante 2 horas para analizar las noticias más importantes. Continuamos conmocionados por lo que ha ocurrido en Ecuador. Este domingo debe llevarse a cabo el debate preelectoral y las elecciones son en cosa de 9 días. El cronograma de las elecciones no ha cambiado a pesar del asesinato de Fernando Villavicencio, un asesinato que lo que demuestra es la escalada del crimen organizado en ese país. El presidente Lasso ha dicho que este ha sido un crimen político. Así lo ha calificado y ha decretado 3 días de duelo y también el estado de excepción. Sin embargo, todavía preocupa la situación de inseguridad, sobre todo porque estamos ya, como les decíamos, en el tramo final de la que es una campaña electoral adelantada. Fernando, muy buenos días. Buenos días, Mávila. Buenos días a los que nos escuchan por radio, nos siguen por televisión, por las plataformas digitales. El tema que tú has mencionado seguirá marcando naturalmente la vida política del Ecuador, pero debe servir como un llamado de atención a lo que pasa en muchos otros países como el nuestro. El presidente Lasso ha solicitado la ayuda de la Agencia Federal Norteamericana de Investigaciones, el FBI. ¿Por qué lo hace? Manifiestamente porque no tiene confianza en las fuerzas del orden de su propio país, que como sabemos se ha visto infiltrada por el narcotráfico y otras economías ilegales, lo que explica que el presidente haya tenido que recurrir a un órgano policial extranjero para poder discernir qué es lo que está pasando en su país. Eso nos reenvía a nuestras responsabilidades, como se dice, fortalecer y reforzar nuestra Policía Nacional, porque estamos expuestos a los mismos desafíos que ellos: narcotráfico con sus consecuencias de sicariato y extorsión. Nos vamos a Ecuador, vamos a Quito y vamos a conversar con la ex asambleísta nacional, expresidenta nacional de Izquierda Democrática, Vilma Andrade Muñoz. Ella ha sido la primera mujer en refundar y presidir un partido político en Ecuador, el Partido Izquierda Democrática de Doctrina Socialdemócrata. A este partido pertenece el expresidente de Ecuador, Rodrigo Borja. Muy buenos días, señora Vilma Andrade. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias. Para mí también es un gusto saludar, Mávila, Fernando, y a toda la audiencia en el Perú. No, al contrario, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Si tuviera que describir brevemente cuál es la situación que se vive en su país, ¿cómo la describiría en este momento? Bueno, yo diría que a más del asesinato, este vil asesinato, además a un compañero, ex compañero de la Asamblea Nacional, que fue Fernando Villavicencio, quien ha luchado realmente de forma muy directa, ha combatido la corrupción y ha demostrado la corrupción en diferentes temas, y por eso es que hay exministros presos, inclusive el expresidente Correa, gracias a la denuncia de Fernando Villavicencio, pues llevó adelante un proceso de investigación y una sentencia que ahora mismo está en firme. Pero yo diría que el ataque a Villavicencio no es más que el síntoma de un problema más amplio. Y muy bien ustedes lo decían al inicio. Esta violencia está vinculada al narcotráfico. El país tiene una ubicación estratégica para el comercio marítimo y una cercanía a naciones productoras de drogas. Y por eso se ha convertido en este escenario de luchas de carteles, pero también, y lo más preocupante, es la narcopolítica. Es decir, el narcotráfico ha introducido sus tentáculos también en la política. Sí, nos ha sorprendido que el presidente Lasso haya solicitado la colaboración de una agencia norteamericana de investigaciones como es el FBI. ¿Qué significa eso respecto a la credibilidad que los órganos de inteligencia y de policía ecuatorianos tienen hoy?
Bueno, yo creo que además significa eso. Yo creo que hay una duda en los ecuatorianos respecto a la claridad de actuación de algunos de los miembros, porque no podemos generalizar, pero de hecho se han encontrado y en algunos casos inclusive se han detectado intromisión y participación de los elementos de las fuerzas del orden en los carteles del narcotráfico. Recordemos que no hace mucho justamente el país norteamericano retiraba la visa a los llamados narcogenerales de la Policía Nacional. Esos procesos están en investigación. Yo creo que es también un mensaje que quiere dar el presidente de la República de que va a extremar la investigación. Y eso es lo que esperamos, porque todos los actos que hasta aquí se han suscitado se han quedado nada más en la detención de los actores materiales, pero no los intelectuales. Y sabemos que esto está atrás seguramente bandas delincuenciales y también puede ser inclusive pues actores políticos. Ayer mismo se conocía que de esta investigación que ya han iniciado con el FBI y en conjunto con el Ecuador, se ha determinado en las 6 detenciones de los presuntos implicados en el asesinato de Fernando Villavicencio, se han encontrado llamadas a 3 políticos del país. Todo eso tendrá que irse develando con el tiempo, pero creo que son pasos importantes. La información que nos alcanza, Vilma, es bien preocupante porque comprueba algo que uno sospechaba o había tejido únicamente como una hipótesis, digamos, dado el contexto y lo que usted describía, como una posición privilegiada la que tiene Ecuador para lo que es el transporte de droga, básicamente a través de los puertos ecuatorianos. Ahora, la situación en este momento es compleja porque hay miedo, hay una sensación de inseguridad, pero a pesar de todo se va a desarrollar un debate este domingo. ¿En qué posición queda el partido de Fernando Villavicencio cuando ha perdido a su candidato a la presidencia? ¿Cómo se tramita, digamos, su sustitución? ¿Quién lo reemplaza? ¿Va a participar o no va a participar en el debate del domingo y en las próximas elecciones? ¿Quién podría ser un sustituto como candidato a la presidencia? Sí, esta lamentable asesinato de Fernando Villavicencio está establecido en la Constitución. La legislación establece que si un candidato a elección popular fallece o presenta tal vez alguna incapacidad física, mental o legal, antes de las elecciones la organización política o la alianza que lo respalde puede reemplazar con otro candidato de la misma organización. Si esta situación ocurre, como ya en este caso, ya están impresas las papeletas de votación, podrían imprimirse nuevas papeletas si es que la organización decide poner otro nombre. También podría hacerlo también la propia vicepresidenta, que en este caso creemos que podría participar en el debate, pero esa es una decisión que todavía no la ha tomado el movimiento político que respalda a Fernando Villavicencio y ha dicho que lógicamente por estos temas de duelo, de dolor, de conmoción que todos estamos viviendo, va a tomarse unos días para informar al país. Lo que sí quisiera decir, Mavila y Fernando y a todo el Perú, es que las denuncias de Fernando Villavicencio estuvieron siempre nombres, apellidos. Todo está registrado, él no se guardó nada. Las grandes investigaciones, inclusive que otros periodistas hicieron, se construyeron sobre lo que Fernando entregaba, que lo que Fernando daba a la justicia. Terminó de alguna forma mal acostumbrándose el país a depender de la información que él facilitaba. Parecía que siempre tenía algo más guardado, pero cuando él lo decía de una manera valiente, descomunal, como yo digo, lo decía en cualquier lugar con nombres y apellidos. Por lo tanto, las investigaciones se deberían hacer así. Claro, y deberían ser muy rápidas porque las pistas están. Denuncias. Ajá. Si hay esa información y si ya hay, digamos, se ha incautado los teléfonos de estos, son 6 ciudadanos colombianos que han sido detenidos y el que fallece también es colombiano, eso ya está confirmado, correcto, ¿no?
Sí, esto es correcto, pero yo creería y percibo y creo que todos podremos entender que no es un tema solamente, quizás ellos son los sicarios, pero aquí en el Ecuador, aquí están las redes delincuenciales, las redes del narcotráfico que tendrán que responder o si es que es esta inserción de la política o de la narcopolítica, obviamente que el país tiene que conocer, porque lo peor que podría ocurrirle al Ecuador es que este crimen quede en la impunidad. Señora Andrade, yo le ruego que nos espere un instante, tenemos que ir a una breve pausa, después de la cual quisiéramos todavía poder preguntarle sobre algunos otros aspectos de esta situación generada en su país, el Ecuador, como consecuencia del asesinato del candidato Fernando Villavicencio. Yo le ruego entonces que nos acompañe durante una breve pausa. Ecuatoriana, la señora Vilma Andrade Muñoz, de una corriente de izquierda democrática. Señora Andrade, usted es la líder de una corriente política que no tiene nada comparable en el Perú. Ahora, las encuestas muestran que la mayor intención de voto la tiene la persona, la señora, defendida desde Bélgica en su calidad de prófugo y de condenado por el expresidente Rafael Correa. ¿Qué posibilidades de alianzas ve usted con qué otros sectores para la segunda vuelta electoral, puesto que una vez más las encuestas muestran que nadie llegaría al 40% que sería necesario para vencer desde la primera vuelta? Bueno, aquí es una pregunta muy importante porque está de por medio la estabilidad política a futuro. Nosotros hemos tenido campañas intermedias, hace poco se eligieron alcaldes y prefectos que en su gran mayoría ganaron de la Revolución Ciudadana, es decir, y igualmente apoyados por el expresidente Correa con un 20-25% en el mejor de los casos. ¿Eso qué es lo que representa? Que hay un 75% que está totalmente relegado y en una posición distinta. Nosotros aspiramos que justamente hay esta posibilidad de una segunda vuelta y que se puedan unir las fuerzas. Y no solamente en este proceso eleccionario, yo creo que hay lecciones interesantes que se están dando en el mundo, como el Frente Amplio por México, que yo creo que nos debe llevar a esa reflexión de trabajar al 2025 en un amplio frente donde estén fuerzas políticas quizás dejando en algún momento un poco de su línea de pensamiento para confluir en una propuesta importante. Yo creo que esto también en la segunda vuelta, y yo aspiro que después de haber vivido este escenario tan duro que ha sido la muerte de un candidato presidencial, pues que lleve al razonamiento claro que hay que compartir ideas, que hay que poner posiciones y hay que acordar, consensuar y ojalá llevar adelante una propuesta. Mi partido ha decidido ya desde este mismo momento, nosotros estamos desde el inicio del proceso electoral, apoyar la candidatura de Otto Sonnenhösner. Nosotros aspiramos que él llegue a la segunda vuelta y a través de él podamos aglutinar a todas las fuerzas que quedan dispersas para tener un gobierno de transición, ojalá un gobierno también de consenso. De acuerdo. Ahora, sin duda, un tema que se incorpora de manera mucho más potente en el debate del domingo es la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, a raíz de lo que acaba de suceder. Si antes había un temario establecido, hoy por hoy los candidatos van a referirse a este asunto y van a expresar una opinión. Yo quería preguntarle por las denuncias que había hecho Fernando Villavicencio. En julio nada más, él había denunciado nexos del partido del expresidente Correa con Nicolás Petro y dinero del narcotráfico. El exmandatario avala a la agrupación Revolución Ciudadana que participa en las elecciones presidenciales de Ecuador. ¿En qué han quedado? ¿Cómo han avanzado esas investigaciones? ¿Qué es lo que se sabe a propósito de lo que había denunciado Villavicencio al respecto? Bueno, muy poco. Y esa es la preocupación, porque no solamente de esas denuncias, hay muchas denuncias que estaban ligadas a la riqueza energética, a la minería, al tema portuario, al tema financiero. Es decir, son denuncias que cubren varios aspectos y creo que allí están inmersos en las propias investigaciones que nos podrían ayudar a entender que los políticos corruptos y los narcotraficantes, que son nada más apéndices de estos grupos de tanto poder,
que a los grupos a los que me he referido, que ojalá se hagan las investigaciones, porque todo lo que podría generarse a corto plazo es que el asesinato de Fernando Villavicencio quede como la denuncia que usted menciona, pase a engrosar nada más una amplia lista de crímenes en nuestro país y que todo se extingue porque ya tomaron quizás a los sicarios de poca monta en prisiones, pero el resto, eso es lo que aspiramos nosotros, que haya una investigación mucho más profunda, mucho más amplia, que llegue no solamente a las bandas delincuenciales y a sus tentáculos, sino a estos grandes grupos de poder que están ligados al narcotráfico. Y que escale probablemente, claro, Vilma, que escale al poder político que ha sido captado por estas organizaciones. Eso es fundamental y es un proceso electoral clave el que ustedes tienen ahora por delante, porque la decisión que van a tomar va a ser fundamental para revertir, digamos, este peligroso camino que los conduciría junto a otros países de América Latina a una situación que se ha descrito como de Estado fallido o de narcoestado. Por ahí hay un tema muy importante que abordar y me imagino que este fin de semana el debate ocupará buen espacio en las soluciones o en las propuestas de los candidatos para luchar con este problema. Sí, y para eso necesitamos que llegue realmente al poder quienes no tengan ningún vínculo ni ninguna sospecha de estar ligados a estos grupos delincuenciales, y yo creo que además se necesita liderazgo, fortaleza, para que puedan realmente enfrentar, porque esto no es fácil, pero yo creo que una decisión política muy fuerte y la unidad de todos los ecuatorianos por aquí se necesita institucionalidad, se necesita que las 5 funciones del Estado trabajen de manera conjunta, como objetivo fundamental la seguridad y el enfrentar a estas bandas delincuenciales del narcotráfico y de gran poder en nuestro país. Para eso estaremos atentos de las propuestas, porque yo creo que las propuestas simples, dichas de manera demagógica, ya los ecuatorianos no requerimos. Requerimos políticas de Estado. Sí, y sin embargo, señora Andrade, quisiéramos comprender qué cosa explica que un político como Rafael Correa, que es condenado por la justicia ecuatoriana, y que vive prófugo, lejos, en Bélgica. ¿Cómo se explica que su partido siga liderando en su país las intenciones de voto? Bueno, yo creo que hay que entender también la época en la que Correa administró el país. Época que en toda la región, en Sudamérica, los commodities estaban muy altos. Con un petróleo subieron, recordemos, petróleo de más de $100 en nuestro país, un endeudamiento amplio y gran obra social, gran obra, inversión pública enorme, todas con corrupción. La mayoría han sido determinadas actos de corrupción, pero en el común del ecuatoriano ya ha llegado, inclusive es lamentable decirlo, no importa que robe, pero está ahí la obra. Y creo que esa comparación también con este gobierno, porque hay que hacer énfasis, este gobierno ha sido absolutamente inútil, no ha podido enfrentar los graves problemas del país. Vivimos una crisis económica, política, social profunda, y este gobierno no ha sabido dar respuestas positivas. Y esa ineptitud de este gobierno hace que se compare y inclusive claro, se pida con una época mucho más cómoda económicamente hablando. Vilma, le agradecemos muchísimo que haya estado esta mañana con nosotros. Vilma Andrade Muñoz, ex asambleísta nacional. Desde aquí, desde Perú, les deseamos lo mejor, porque hay puntos de encuentro. No solamente somos países hermanos, sino que además estos problemas nos afectan no solamente a Ecuador y a Perú, sino a todos por este lado del continente. Así que deberíamos hacer fuerza común para luchar contra ellos. Muchas gracias. La mejor de las suertes este domingo, y ojalá el pueblo ecuatoriano tome las decisiones correctas. Muchas gracias, Nabila, muchas gracias, Fernando, y ha sido un gusto y un placer estar con ustedes. Gracias por la entrevista. Buenos días. Buenos días. Bueno, ha sido importante escucharla directamente a una mujer que ha refundado un partido, ¿no? Y que ha sido capaz de renunciar a la candidatura para respaldar a alguien con más chances que ella en estas elecciones presidenciales cruciales. Un desprendimiento del cual que habría mucho que aprender.
8:31 minutos, hacemos una pausa y continuamos en Ampliación de Noticias.